Hola. La capa 3 del modelo OSI o capa de red realiza dos funciones que son fundamentales para garantizar la comunicación de los datos. La primera es el enrutamiento de la información o la selección de la mejor ruta para llevar los datos desde el origen hacia el destino. Y la segunda es el direccionamiento de los equipos que hacen parte de una red y de las redes en sí. En esta videoclase veremos la función de direccionamiento del protocolo de Internet o protocolo IP. Abordaremos las diferentes clases de direcciones y las características que tiene una dirección IP para que ustedes estén en capacidad de identificarlas y de trabajar adecuadamente con ellas. Espero que lo disfruten. Para empezar, es importante aclarar que el proceso de direccionamiento en una red de computadores viene definido por el protocolo de Internet. El protocolo IP o protocolo de Internet se encuentra establecido dentro de la capa 3 del modelo OSI y es el encargado de permitir que cada uno de los equipos que hacen parte de la red tengan una dirección única que los identifican a nivel global. Actualmente se trabaja con la versión 4 del protocolo de Internet, si bien es cierto que desde el año 2000 más o menos salió la versión 6 que soluciona muchas de las fallas que tiene el protocolo IP en su versión 4. El hecho de que existan tantos equipos que trabajan con la versión antigua del protocolo de Internet no ha permitido hacer un cambio efectivo hacia la versión 6. Por esa razón, dentro del curso y a lo largo del trabajo en su carrera, se van a dar cuenta que la versión 4 del protocolo IP sigue siendo muy utilizada. Pero veamos cómo se define una dirección IP dentro del protocolo de Internet. Básicamente, una dirección IP está organizada en 4 octetos. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener 4 grupos de 8 bits cada uno. Eso nos da en total 32 bits que podemos utilizar para realizar el proceso de direccionamiento. Si nosotros tenemos 32 bits, ustedes ya saben que un bit es un dígito binario que puede tener un valor de 0 o un valor de 1. Eso nos permite tener 2 a la 32 posibles combinaciones. Entonces, esos 32 bits nos van a dar la posibilidad de tener 2 a la 32 combinaciones que utilizaremos para efectuar el direccionamiento. Pero veamos cómo está estructurada la dirección IP. Como les comentaba, vamos a tener 1, 2, 3 y 4 octetos. Esos 4 octetos, los equipos de red, los terminales y todos los dispositivos de interconexión que están presentes en la red, los trabajan en formato binario, en numeración de ceros y unos. Sin embargo, como hemos visto a lo largo del curso, para nosotros los seres humanos, y especialmente pues en esta región del mundo, el esquema que utilizamos a diario son los números decimales. Entonces, esos 4 octetos binarios es posible expresarlos también en una notación decimal separada con punto, donde cada uno de los números decimales que se encuentra antes de un punto me representa un octeto. Entonces, ya se habrán dado cuenta ustedes que es muy importante saber cómo convertir de un sistema de numeración a otro. Es decir, cómo pasar de números binarios a números decimales o de números decimales a números binarios para poder trabajar adecuadamente el esquema de direccionamiento en una red. Vamos a ver un ejemplo de cómo realizamos la conversión de la notación binaria a la notación decimal. Lo primero que debemos tener en cuenta es que vamos a trabajar los octetos, es decir, vamos a trabajar los grupos de 8 bits de forma independiente. Recordemos que cada una de las posiciones en ese octeto nos va a representar una potencia de 2
Y esa potencia de 2 lo que va a hacer es multiplicarse por el valor binario correspondiente. Un dato importante que deben tener en cuenta es que si el octeto está lleno de unos, es decir, si tenemos 8 unos, el máximo valor que podemos obtener va a ser 255. Mientras que si no tenemos ningún 1, es decir, si todos son ceros, el valor que obtendremos será 0. Esto les sirve como para corroborar que el proceso que están realizando sí fue hecho adecuadamente. Pero bueno, veamos cómo realizamos la conversión de este número binario a numeración decimal. Entonces vamos a empezar a trabajar con el primer octeto. Y como les decía, básicamente la conversión lo que se hace es tomando la base del sistema de numeración, que es 2, y elevando a la potencia correspondiente a la posición que estamos analizando. Entonces, la primera posición siempre corresponderá a 2 elevado a la 0, la segunda será 2 elevado a la 1, la tercera 2 a la 2, la cuarta 2 a la 3, la quinta 2 a la 4 y así sucesivamente. Entonces, en la primera posición, que es 2 a la 0, tenemos 2 a la 0 es igual a 1 por 1, que es el valor binario que tenemos en esa posición, más la segunda, que es 2 a la 1, iría multiplicada por 0, más 2 a la 2 por 0, que es la tercera posición, más 2 a la 3 por 0, que es la cuarta posición, más 2 a la 4 por 0, más 2 a la 5 por 0, más 2 a la 6 por 0, más 2 a la 7 por 1, que es el que está en la octava posición. Realizamos esa operación y eso nos da igual a 1 por 1, 1, más todos los otros valores son ceros, menos 2 a la 7. 2 a la 7 es coger el 2 y multiplicarlo 7 veces. Eso nos da 126. Perdón, 128. 128. Entonces, ese primer octeto en número decimal va a ser igual a 129. Entonces, la primera posición representa 1, la segunda 2, la tercera 4, 8, 16, 32, 64 y la última 128. Esas son las combinaciones que utilizaremos para la conversión de decimal a binario. Veamos en el segundo cómo nos quedaría. Entonces, en la primera posición dijimos que valía 1, la segunda 2, la tercera 4, pero pues como tiene un 0 no la tendremos en cuenta. La otra es igual a 8. Hacemos esa suma y este segundo octeto va a ser igual a 11. El tercero es igual al segundo, entonces también va a ser 11. Y en el cuarto tendremos 2 a la 0, que es 1, 2, 4, 8, 16 no está, 32, 64 y el último, que es 128. Entonces realizamos la suma. 128 más 64 más 32 más 8 más 4 más 2 más 1. Eso nos da 3, 7, 15, 47, 111,
239. Entonces, esta dirección IP en formato binario, si la expresamos en numeración decimal, será igual a 129.11.11.239. Esta es la dirección IP que nos presentaba el ejemplo en formato binario, pero ya expresada en numeración decimal. Cosas para tener en cuenta. Si el bit menos significativo de un octeto es 1, quiere decir que el número decimal va a ser impar. Si es un 0, pues va a ser, el resultado será un número par. Y como les decía hace un momento, el mayor valor que podremos utilizar en la conversión será, o que podremos encontrar en la conversión será 255. Veamos que, por ejemplo, en este cuarto octeto solo hay un valor que no está presente en la combinación, es decir, una posición que tiene un valor 0, que era equivalente a 16 o a 2 a la 4. Si cogemos el 239 que obtuvimos y le sumamos ese 16, eso nos da 255, que es el valor que obtendremos cuando todos los dígitos de un octeto son iguales a 1. El otro procedimiento que debemos estar en la capacidad de realizar es la conversión de numeración decimal a numeración binaria. Para realizar este proceso de conversión existen diferentes métodos. Podemos realizar divisiones sucesivas del número en decimal entre la base del sistema al que queremos pasar, es decir, divisiones sucesivas por 2, y lo que hacemos es tomar el residuo, o podemos ver las aproximaciones a nivel de potencia respecto al número que queremos convertir, pero estos métodos los tendrán que estudiar ustedes. Simplemente les dejo la respuesta para que practiquen ese proceso de conversión de numeración decimal a numeración binaria. En la literatura, en referencias de consulta, encontrarán los diferentes métodos y muchos ejemplos que les permitirán poder realizar efectivamente ese proceso. Pero bueno, ya sabiendo más o menos cómo se expresan las direcciones IP, veamos cómo están organizadas o cómo se clasifican esas direcciones. ¿Qué pasa? Cuando se empezó a trabajar con el protocolo de Internet, los diseñadores de este protocolo se dieron cuenta que existen diferentes clases de redes. Es decir, no todas las redes tienen las mismas características. Existen redes muy grandes con muchos terminales y otras redes pequeñas con pocos terminales. ¿Qué pasa? Para optimizar un poco la utilización del espacio de direccionamiento disponible, se definieron 5 clases de direcciones IP. ¿En qué se diferencia una clase de otra? Básicamente, ¿qué porcentaje del espacio total de direccionamiento se dedica a identificar las redes y qué porcentaje se dedica a identificar los computadores que hacen parte de esas redes? Me explico. En la gráfica ustedes ven 5 clases de direcciones, desde la A hasta la E. Lo primero que vamos a hacer es descartar las dos últimas clases, la clase D y la clase E, porque esas direcciones son direcciones experimentales, es decir, se utilizan para propósitos especiales relacionadas con investigación y funciones particulares de las redes. Por lo tanto, nosotros en el quehacer diario no las manipulamos y no trabajamos con ellas. Entonces vamos a centrarnos en los 3 primeros tipos de direcciones o las 3 primeras clases: la clase A, la clase B y la clase C. ¿En qué se diferencia la una de la otra? Como les comentaba, básicamente, ¿qué octetos dejan para identificar redes y qué octetos dejan para identificar computadores dentro de esas redes? Por ejemplo,
La clase A deja el primer octeto para identificar redes y los otros 3 octetos identifican terminales o hosts dentro de esas redes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tendremos unas pocas redes de este tipo, porque vean que solo tenemos un octeto para eso, pero que dentro de esas pocas redes existirá la posibilidad de direccionar muchos terminales. Piensen que ese tipo de direcciones las utilizarían multinacionales muy grandes que requieren direccionar muchos terminales. De hecho, las pueden utilizar países como tal. Mientras que en la clase C vemos que los 3 primeros octetos me identifican redes, mientras que el último octeto me identifica terminales dentro de esas redes. Aquí el caso es contrario. Podemos asignarles, o mejor, tendremos muchas direcciones clase C para repartir en diferentes redes, pero dentro de esas redes vamos a poder identificar pocos terminales. Piensen que esta ya es más adecuada para empresas pequeñas que tienen pocos equipos que direccionar dentro de la red. La clase B es un punto intermedio entre las dos porque permite tener 2 octetos para identificar redes y 2 octetos para identificar terminales dentro de esas redes. ¿Qué otro elemento es importante considerar o tener en mente al momento de abordar el tema del direccionamiento IP? Hay unos rangos de direcciones que son reservados y que no se pueden utilizar porque el protocolo de Internet define que tienen unas funciones especiales. ¿Cuáles son? Los bloques de direcciones que van entre 000 y 0255, 255, 255. O sea, el bloque de direcciones que empieza con 0 y el que empieza con 127 no se utilizan para ser asignados a un terminal dentro de una red. De igual forma, cuando ustedes encuentran una dirección IP en el que todo el campo de host está en 0, esa dirección está identificando a la red a la que pertenece un grupo particular de terminales. Por el contrario, si todo el campo de host se encuentra en 1, esa dirección es una dirección de propósito especial y se llama la dirección de broadcast. Y la utiliza la red para enviarle paquetes o enviarle información a todos los terminales que pertenecen a esa red. Entonces, esas 2 direcciones en particular tampoco se podrán utilizar para asignárselas a un terminal o a un equipo dentro de la red. Veamos que esa restricción siempre habla del espacio destinado al campo de host, mientras que la anterior que les mencionaba es fácil identificarla con el primer octeto, el bloque de direcciones 0 y el bloque de direcciones 127, es fácil identificarla con el primer octeto del campo de red. Dicho esto, vamos a ver ciertas características de las diferentes clases de direcciones. Para empezar, vamos a ver la clase A. De la clase A, ¿qué es importante? Es importante tener en cuenta que en notación binaria el primer bit siempre va a ser 0. Entonces, el primer bit en el primer octeto siempre será 0 y eso nos da que en numeración decimal el rango de ese primer octeto va a estar entre 0 y 127. Entonces, cada vez que ustedes vean una dirección IP que está entre 0 y 127 o que el primer número decimal se encuentra entre 0 y 127, ustedes ya saben que hace referencia a una dirección clase A. Entonces, supongamos que tenemos
los 4 octetos en una dirección clase A, el primer octeto siempre va a ser un 0. ¿Eso qué quiere decir? Que nos quedan 3, 4, 5, 6, 7 bits para direccionar redes. 7 posiciones que van a poder tomar valores de 0 o de 1. Eso implica que voy a tener 2 a la 7 posibles combinaciones para asignar una dirección a una red. Ustedes ven que aquí le estamos restando 2 a la cantidad de direcciones que puedo tener yo para asignar en ese primer octeto. ¿Por qué? Porque si recuerdan, en el slide anterior, en la diapositiva anterior, yo les decía que las que empiezan con 0, los bloques de direcciones que empiezan con 0 o que empiezan con 127 no se pueden utilizar. Por eso, aquí estamos restándole 2. Y en total vamos a tener 126 posibles combinaciones. Vean que esto es lo que hace parte del identificador de red. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que solo vamos a tener a nivel mundial 126 redes con dirección clase A. Así de sencillo, no podemos tener más redes que posean una dirección clase A. Sin embargo, ¿cuántos terminales o hosts podemos tener dentro de cada una de esas redes? Entonces, los 3 últimos octetos, recuerden que nos permitían identificar terminales. Si son 3 octetos, son 8 por 3, 24, entonces vamos a tener 2 a la 24 posibles combinaciones. Y nuevamente nos aparece un -2. ¿Por qué? Porque tenemos que restarle la dirección de red y la dirección de broadcast. Recuerden que en la diapositiva anterior yo les decía que cuando todo el campo de host es 0, eso hace referencia a la dirección de red, y cuando todo el campo de host es 1, en notación decimal 255, eso hace referencia a la dirección de broadcast, y esas dos direcciones no se pueden utilizar para asignar a computadores o a terminales dentro de la red. Por eso siempre le restamos 2 a la cantidad de terminales que podemos tener en una red. En resumen, una clase A puede tener o pueden existir 126 redes de ese tipo, y dentro de cada una de esas redes podemos tener 16 o más de 16 millones de terminales. Entonces vean que realmente es una dirección para una organización muy grande. Miremos ahora la clase C. La clase C se caracteriza porque siempre el primer octeto va a arrancar por 110. Eso quiere decir que nos quedan 5 bits para realizar combinaciones, y el rango de ese primer octeto siempre debe estar entre 192 y 223 en número decimal. Entonces, cuando ustedes vean una dirección IP que se encuentra entre 192 y 223, va a hacer referencia a una dirección clase C, o estarán trabajando con una dirección clase C. En ese orden de ideas, ¿cuántas redes clase C podemos tener? Nosotros veíamos que en una clase C los 3 primeros octetos son para red y el último es para terminales o hosts dentro de esa red. Del segundo octeto tenemos 8, del tercero tenemos 8, 16, y del primero tenemos 5 bits que podemos variar. Eso nos da 21 posibles combinaciones, o 21 bits mejor para hacer combinaciones, y en total 2 a la 21 posibles combinaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel mundial tenemos la posibilidad de encontrar más de 2 millones de redes con características o con dirección clase C.
Pero dentro de cada una de esas redes solo vamos a tener la posibilidad de direccionar 2 a la 8, los 8 bits del último octeto, 2 a la 8 menos 2 terminales. Solamente vamos a poder tener 254 terminales dentro de cada una de esas redes clase C. Entonces, veamos que ese es como el juego que hay ahí o la relación que hay ahí. Y precisamente uno de los problemas que se presenta o que se presentó con el protocolo de Internet, con la versión 4 del protocolo de Internet, fue que cuando se realizaron las primeras asignaciones de direcciones no se tuvo cuidado de que las clases de direcciones fueran asignadas realmente a quien lo necesitaba. Tanto así que existen universidades en Estados Unidos que tienen direcciones clase A, mientras que algunos países que tienen mayor requerimiento de direccionamiento han tenido que quedarse con una clase B o con una clase C. Y de hecho hoy en día el espacio de direccionamiento ya está prácticamente que asignado en su totalidad. Entonces se han tenido que buscar otros mecanismos para poder asignar direcciones a las redes nuevas que van apareciendo. Dentro de todo este proceso de direccionamiento aparece otro elemento que es muy importante y es el de la máscara de red. ¿Qué es eso? Resulta que, como veíamos, una dirección de red se compone de una parte que identifica la red y otra parte que identifica el terminal o los equipos dentro de esa red. Sin embargo, hay unos dispositivos que se encuentran en la frontera de las redes, que son los enrutadores. Entonces, un enrutador lo que hace es que conecta diferentes redes de área local por acá, y por acá podemos tener otra red de área local. El enrutador se encarga de conectar diferentes redes. Entonces, al enrutador lo único que le interesa es la parte de la dirección de red, para saber hacia qué red va a mandar el paquete. ¿Cómo hace un enrutador para identificar cuál es la red de la que proviene un paquete o la red para la que va? Utiliza algo que se llama la máscara de red. La máscara de red lo que hace es que lleva en uno todo lo que tiene que ver con el campo de red en una dirección IP, y el resto o el campo de host lo coloca en 0. Por eso hay unas máscaras por defecto para cada una de las clases de direcciones. En la clase A nosotros veíamos que el primer octeto es de red y los otros 3 octetos son para terminales o hosts dentro de esa red. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la máscara por defecto llevará en 1 8 unos en el campo de red y en todos los otros llevará ceros. 0 y 0. Si nosotros pasamos eso a decimal, quiere decir que el primer octeto será 255 y los otros serán ceros. Esta máscara que ustedes ven acá es la máscara por defecto para una red clase A. Lo mismo sucede con una red clase B. En la red clase B, los 2 primeros octetos son de red y los 2 últimos son de terminales. Entonces la máscara por defecto será 255, 255.0.0. Lo importante acá es recordar que la máscara de red pone en 1 todo lo que tenga que ver con identificador de la red y coloca en 0 todo lo que tenga que ver con identificador de host. ¿Para qué? Para que cuando le llegue al enrutador la dirección IP y la máscara, él simplemente realiza una operación AND, y esa operación AND le dejará la parte de red tal cual como viene, y todo lo que tiene que ver con la parte de host lo vuelve 0, ya que multiplica por 0. Y para la clase C, esta que vemos aquí es para la clase B. Para la clase C
Entonces tendremos los 3 primeros octetos son para red y el último octeto es para host, por lo tanto, la máscara estándar será 255.255.255.0. Ese es el proceso que utilizan los enrutadores o la herramienta que utilizan los enrutadores para direccionar la parte de red o para identificar mejor, para diferenciar la parte de red y la parte de host cuando les entregan una dirección IP. Estos han sido los elementos generales en cuanto al direccionamiento IP. Sus clases, los diferentes ámbitos de aplicación y la forma en que se estructura una dirección. En la próxima sección vamos a abordar la posibilidad de utilizar una única dirección IP para manejar el direccionamiento de diferentes subredes a partir de este esquema que ya hemos venido trabajando. Gracias por su atención y espero que sigan disfrutando de este maravilloso mundo de las redes de computadores.